Ay, por Dios mío, este sustrato no me acaba de convencer. Pobres cambios. Yo a algunas les cambié el sustrato, pero a otras no. Las que les cambié el sustrato están perfectas. Pero desgraciadamente, algunas de esas que yo salvé, es decir, rescaté en septiembre, algunas no van bien, otras están perfectas. Y no les ha pasado nada. Pero yo tengo que decirles adiós porque yo no tengo tanto espacio aquí. No se pierdan esto. Le pusieron musgo ahí en el medio. Musgo, pero la gente se pasa. Ay, qué cosa más grande, por Dios. Ese es el problema de comprar plantas o que te traigan plantas con flores y que tú las dejes porque quieres admirar la flor. Entonces pasa eso, va pasando el tiempo, porque la vida desgraciadamente va muy rápido. Vamos a ver cómo le va al excavatum. Bueno, el excavatum, gracias a Dios, no va mal. Está bastante bien. Bueno, esta parte se cayó. Aquí está demasiado húmedo. No, todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Casi te pierdo, amiguito. Vaya, llegué a tiempo. A tiempo llegué. No le gustó estar metido ahí adentro. Así que sé que este tipo de... Eso no es para ese tipo de plantas. ¿Ven cómo uno tiene que aprender a veces? Eso no es para ese tipo de plantas. Lo ponemos aquí. Junto con esta cambria. Le echamos agüita. Y a ver qué es lo que pasa. A ver, vamos a esperar. Este tipo de cosas yo las hago sentadas, pero yo dije no, si tienes que botar planta, hazlo ahora, para que el sufrimiento sea menos. Bueno, aquí tengo dos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Me queda, miren toda la cantidad de sustrato que he sacado, plantas que se le han caído las raíces porque se pudrieron. Miren ahí. Raíces que se cayeron completamente. Esto ha sido tremendo. Tengo que conformarme con lo que tengo. Valga la redundancia. Tengo que conformarme con lo que hay. Y esperemos que vengan tiempos mejores. Tengo mucho tutorial. Hay muchas plantas que botar. Que ahí las tengo en la esquina. Y esto aquí es un desastre, todavía faltan muchas plantas, pero bueno, no puedo decir de que todo es malo. Aquí todo esto se va, todo eso hay que botarlo. Ahí están las plantas que le decimos adiós. Por acá tenemos sustrato de hidrotón, por acá tenemos sustrato mixto y aquí tenemos una maceta que tiene hidrotón y también tiene cerámica. Hay que tener mucho cuidado porque esto es cristal, se cae al piso y ya me voy a estar acordando de eso toda la vida. Tengo mucho tutorial, hay muchas plantas que botar, que ahí las tengo en la esquina y esto aquí es un desastre, todavía faltan muchas plantas, pero bueno, no puedo decir de que todo es malo. Déjenme quitar el celular un momentico para mostrar. Bien, por esta parte de aquí, esas plantas que están ahí sí están un poco resecas, pero yo les voy a quitar sustrato. Posiblemente lo haga sentada en la mesa. Ahí esas plantas están bien. Los cakes están perfectos, ya salieron
los videos de los cakes, esas que están ahí. Están bien, incluyendo el zapato. Aquí tenemos que hacer una separación de madre e hijo. Eso también. Aquí cortaremos varas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 plantas. 6, 7, 8, 9 plantas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Estas que están ahí son las que le eché el agua, que tienen el agua en el fondo, que las tengo ahí. A esa no le hice nada porque eso, el sustrato que tiene es hidrotón. Y aquí encima lo que tenemos son plantas que no tienen ningún tipo de problema. Por acá tenemos suficiente brote. Esa planta que hay que cortar las varitas, esa es la Phalaenopsis minimal. Por acá tenemos una cattleya que miren el brote que grande va. Estoy muy contenta, por supuesto. Esa creo que es la Yaira, sí. Yaira Cosmos. Por acá tenemos otra, Phalaenopsis belina. Y aquí tenemos una cambria que miren qué lindo está el brote. Y en esta parte de acá tenemos las cañitas de bambú de mi hija que les voy a echar agua. Por allá tenemos la begonia maculata y el romero, que ya por aquí veo que algo se está secando. Así que vamos a tener que cortar. Bien, no todo es malo, pero todavía me quedan unas cuantas plantas por arreglar. Voy a empezar por esta. Esta que tiene la hoja amarilla. Esta que tiene la hoja. Esta también. Esta de aquí. Voy a quitar todos esos sustratos. Las voy a poner en agua. Hay que desinfectar todas esas macetas blancas. Entonces hay que desinfectarlo. Miren aquí. Tenemos muchas cosas que hacer, sinceramente. A ver por aquí. Aquí tenemos otra más. Y eso que está ahí en esa esquina, que son 2, 4, 6, eso se va. Por el momento, 6, le decimos adiós, ¿verdad? Pues señores, recuerden mi eslogan. Sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.